Y lo que está claro es que porque está en agenda y porque es un hito en nuestro año democrático, es que el 1 de junio el presidente de la República da la cuenta de la marcha del Estado, el jefe del Estado, frente al Congreso Pleno y a los distintos poderes del Estado, pero también frente a la ciudadanía. El famoso discurso que antes era el 21 de mayo, ¿se acuerda? Ahora es el 1 de junio. Y se ha especulado mucho qué, cuánto, énfasis, promesas, promesas hacia adelante, recuento de lo que se ha hecho hacia atrás. Nadie tiene muy claro todavía porque es parte de la estrategia y de las cartas que los presidentes se guardan hasta el final. Pero vamos a debatir sobre esto. Vamos a conversar con dos senadores que representan dos oposiciones de gobierno, dos miradas. ¿Qué podemos esperar? ¿Por dónde creen que pueden ir las partes del discurso presidencial? Tomamos contacto en primer orden con Juan Ignacio Latorre, que es senador de Revolución Democrática. Senador Latorre, buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías, gracias por el contacto y también saludo a Rojo. Y Rojo Edwards ya está ahí en pantalla y usted lo presentó ya, es senador independiente. Rojo, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Matías. Saludo a todos tus televidentes y también al senador Latorre. Bueno, a ver, partamos Rojo, que está aquí. ¿Qué esperamos? ¿Qué espera usted para este sábado, en esta tercera cuenta presidencial? Digamos, perdón, ¿sí? Es casi la segunda de un presidente, sí, porque la primera vienen llegando los presidentes, entonces está ahí en la instalación, es bien protocolar, pero ahora están, podría decir en película de cowboy, arriba del caballo total, ¿no es cierto?, en la mitad del mandato, sabiendo de dónde viene y para dónde va. Por eso es la pregunta tingente. Déjame decir algo de la formalización de Jadwe, muy cortito. Para empezar, me llama mucho la atención porque el Partido Comunista es el principal soporte del gobierno del Frente Amplio. Y resulta que el gobierno del Frente Amplio tiene la doctrina Toá, que quieren expulsar a toda persona, incluida al general Yáñez, cuando son formalizadas. Sin embargo, su principal partido va en masa e institucionalmente a defenderlo a la formalización de uno de los suyos, el alcalde Jadwe. Es curioso porque hay una diferencia de criterio demasiado grande respecto a lo que se hace con el general Yáñez, o lo que se pretende hacer, y lo que hace el partido más importante del Frente Amplio o de la coalición de gobierno con el alcalde Jadwe. Pero más allá de eso. Ya que pone el tema, tengo que preguntarle al senador Latorre, es evidente. Por supuesto. Estamos con dos miradas y es interesante. ¿Y por qué dice, Sí. por qué dice el partido principal? Porque ¿Cómo lo mide que el Partido Comunista es el partido principal? La coalición que sustentó desde siempre al presidente Boric es el Frente Amplio junto con el Partido Comunista. Sí. Esa es la coalición primaria, sin llegar a los anillos que se hablaba, ¿no es cierto? Y dentro de esa coalición primaria, el principal partido, el más grande, es el Partido Comunista. Entonces, cuando hay una doctrina que para expulsar a un carabinero, en el caso del director general... pero eso es del Frente Amplio, no es del Partido Comunista. Sí, yo lo sé. Por eso es que es curioso que el partido más grande de aquel gobierno que tiene como doctrina supuesta que va a expulsar a toda persona que es formalizada, va a defender en el día de su formalización al alcalde Jadwe. Ese punto ya lo hizo. Senador Latorre, ¿qué viene usted al respecto? El primero, aclarar que el gobierno del presidente Boric lo sostiene una alianza de gobierno de la izquierda con la centroizquierda. La primera vuelta era efectivamente la primaria entre el PC y el Frente Amplio con Jadwe y Boric, pero después ya la segunda vuelta se amplía la base de sustento a la centroizquierda y hoy día hay una alianza con el Partido Socialista, con el PPD, con los sectores de centroizquierda del llamado socialismo democrático, que va mucho más allá de la alianza inicial del Frente Amplio del PC. Pero eso, más allá de esa distinción que creo que es bueno aclararla, el llamado criterio Toá tiene que ver con personas que ocupan cargos de confianza, de alta responsabilidad pública y que dependen del nombramiento o de la confianza del presidente de la República, llámese ministro, subsecretario, ¿no?, jefes de servicio, y el general Yáñez también de alguna manera el presidente le puede pedir la renuncia en cualquier momento, y lo que se ha planteado, ¿no?, es que esa renuncia se le pediría al momento de su formalización, la cual no fue el gobierno, sino que fue la Fiscalía la que solicitó postergar la formalización del general director de Carabineros
para octubre, donde él tendrá derecho, obviamente, a la legítima defensa en un debido proceso, etcétera, pero es un cargo que depende. Y en cambio, el alcalde Jadwe, solo para cerrar, no depende, el nombramiento no depende del presidente Boric, sino que es un cargo de elección popular. Ya, pero si la militancia. Y si él recibe alguna. Senador Latorre, pero sí las militancias dependen de los partidos, de sus, qué sé yo, de sus comisiones de ética, o que cada partido tendrá su institucionalidad. Y en el caso del partido suyo, de hecho usted lo presidía en RD, cuando tuvo una crisis de este tipo, el Frente Amplio o RD expulsó a militantes que fueron formalizados, y aquí el Partido Comunista actúa con una política distinta, que es acompañarlo a una formalización. Ahí hay una diferencia de criterio. Usted la nota y me gustaría saber cuál es su análisis. Sí, hay una diferencia y cada caso y cada partido tomará sus decisiones. Nosotros tomamos una decisión colectiva, no fue solo mía como presidente en ese momento, de expulsar militantes, suspender una diputada, querellarnos como partido incluso frente a un caso complejo, una crisis compleja de irregularidades, de eventuales delitos, corrupción, etcétera, con fondos públicos, y eso fue una decisión colectiva que tomamos nosotros. Y yo ya soy expresidente de partido, y mi opinión es que cada partido tiene que tomar sus propias decisiones dependiendo de cómo aborda el asunto, pero esto ya escapa al control que tenga el gobierno, digamos, ¿no? Lo que haga el partido, uno de sus partidos, de que convoque a acompañar al alcalde Jadwe. ¿No le incomoda eso usted será que una su decisión del partido? propio partido. Sí, ¿no le incomoda que sus socios de coalición tengan un criterio tan distinto al que tienen ustedes? Yo prefiero no pronunciarme sobre aquello, Matías. No soy quien para andar diciéndole al PC o a otro partido cómo abordar sus propias crisis internas, sus propias situaciones. Eso lo tendrán que resolver ellos. Volvamos a la cuenta, habiendo hecho esta pausa que me parece atingente. A ver, primero lo que a mí me gustaría, respondiendo a la pregunta, es que sea una cuenta, porque efectivamente ya ha pasado suficiente del gobierno del presidente Boric como para que sepamos más o menos cómo van las cosas y cuáles son los resultados que puede o no puede demostrar. Eso es lo primero, que sea una cuenta. Lo segundo, que los anuncios que se hagan no sean promesas irrealizables, como y me va a perdonar, pero una gran mentira, como decir que se va a perdonar el CAE. Desde siempre todos los que saben un mínimo de números en política saben que perdonar el CAE para todos es imposible, porque 12 billones de dólares, equivalente a 3/4 o casi el 80% del presupuesto total de un ministerio como el Ministerio de Educación, no es posible. Entonces, que las promesas sean razonables y que sean cumplibles. Ahora, ayer la ministra Tobá, me tocó entrevistarla en la radio, por eso lo sé, dice que el gobierno no va a cometer burradas, la cito textual, respecto a este tema. Y yo mismo le pregunté, ministra, ¿qué es lo que es cometer una burrada? En este caso, burrada es gastarse la plata de los pobres en pagarle a personas que podrían pagar. Por lo tanto, lo que usted dice no parece ser plausible. Pero durante la campaña lo que se prometió fue exactamente eso. Entonces, evidentemente que hoy día hay un problema de que se prometió. Y mucha gente puede haber votado buenamente por el presidente Boric en base a una promesa que desde siempre fue una gran farsa. Si no se podía, todos sabíamos. Y esto lo digo también como crítica a mi propio sector. También hubo personas de mi sector que prometieron una condonación imposible. Entonces, a mí no me gusta que se juegue de esa manera con promesas que todos sabemos que no se pueden cumplir. Pero es que después vamos con el senador Latorre, porque si usted, siguiendo su lógica, disculpe, senador Latorre, un segundito, para terminar esta parte de la argumentación. Si el presidente Boric prometió A... Adelante, Matías. Si el presidente prometió A, con esa A fue elegido. Sí. Luego se da cuenta, porque la realidad es la realidad, que es A' o B, no A. Y este sábado actúa como A' o B, o sea, asumiendo la evolución y su experiencia. ¿Usted lo va a criticar o lo va a felicitar? Lo que pasa es que... ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros sabemos cuánto es el presupuesto de la nación. 70 billones, 75, 80, ¿no es cierto? Cuando alguien hace una promesa de 12 billones de dólares, que todos sabíamos el monto desde hace muchos años, y lo dijimos en ese momento que era una promesa falsa, yo entiendo que el presidente Boric no tiene que decir que va a condonar porque no lo puede hacer, y eso va a estar bien. Pero eso no quita de que siempre esto fue una gran mentira. Pero eso es el pasado. Entonces, el pasado. El sábado, me gustaría si usted lo va a felicitar, si es que él dice que va a hacer caso a caso. No, voy a estar contento si no promete condonar, porque sé que sería una mentira. Pero más allá de eso, para terminar el argumento. Entonces, los anuncios que sean anuncios razonables, sin cometer burradas, como dice la ministra del Interior.
Pero lo otro que uno le pide es que las prioridades sean las prioridades de la gente, no las prioridades quizás de su grupo más cercano, ese 25, 30, 32% que lo apoya, que dicen todas las encuestas. Si la ciudadanía clama por seguridad, si queremos tener un problema, controlar mejor las fronteras, tienen que mejorar los salarios, empleo, crecimiento, bueno, que la orientación sea ciudadana y no solamente del grupo que lo apoya. Senador Latorre, ¿qué espera usted? Yo espero una cuenta pública donde el presidente Boric haga un repaso de lo que se ha hecho en estos primeros 2 años y pocos meses más de gobierno, donde a mí me parece interesante, no sé si lo pudieron leer, pero el estudio de Rumbo Colectivo, que es un centro de estudios vinculado digamos al progresismo en el fondo, sacó un estudio el fin de semana donde decía que ya se ha cumplido cerca del 50% del programa, pero hace una distinción entre medidas administrativas que dependen solo del gobierno y que son plenamente legales, digamos, que han sido visadas por Contraloría, y de las medidas legislativas donde hay cumplimientos completos, porque hay leyes ya aprobadas y promulgadas, pero hay otras que son de cumplimiento parcial, y que claro, y ahí no depende solo del gobierno, sino que de encontrar mayorías en un parlamento adverso, ¿no?, donde tenemos una oposición dura, donde tenemos distintos tipos de derechas que juegan distintos roles y donde además no tenemos mayoría. Pero así todo hemos logrado sacar algunas leyes importantes, las 52 leyes en materia de seguridad pública, que fue un acuerdo que se hizo con la mesa de Coloma, del senador Coloma, en el ciclo anterior, el royalty minero, el aumento del salario mínimo a 500.000 pesos, la reducción de la jornada laboral de 40 horas y algunas medidas administrativas interesantes como el copago cero, la creación reciente, que se ha salido poco a la luz pública, de un instituto de fomento del cooperativismo a partir de Corfo, que es una medida muy sentida y anhelada desde el mundo cooperativista. En fin, la ley Papito Corazón, etc. Hay distintas propuestas que no todas nacen de este gobierno, no todos son mensajes del presidente Boric, algunas vienen de gobiernos anteriores, incluso la ley integral de violencia contra las mujeres, ¿no?, más de 7 años, 8 años de discusión, trascendió muchos gobiernos, pero se abrocharon acuerdos en este gobierno. Hubo gestión política, hubo acuerdos de mayoría, no unánimes, hay sectores que siempre votan en contra de estos proyectos de ley, pero se logran acuerdos de mayoría que finalmente son leyes de la República y tienen que ver con cumplimiento también de objetivos programáticos. Entonces, eso primero como un y para balance, adelante, y senador Latorre, decir, ¿qué espera usted hacia adelante? ¿Qué yo promesa? diría para adelante, sacar adelante la reforma de pensiones, que ya estuvo 14 meses en la Cámara de Diputados y espero que no esté 14 meses en el Senado, sino que logremos abrochar un acuerdo de mayoría, insisto, no necesariamente unánime, pero de mayorías y que ojalá sea durante este semestre o a lo más tardar el segundo semestre, pero para empezar a pagar las pensiones y mejorar la PGU y un seguro social que mejore las pensiones hoy, no en 30 años más. La reforma a la salud, que ya está comprometida en un protocolo de acuerdo, en un artículo transitorio, la ley corta de ISAPRE, terminar con las preexistencias en el subsistema privado, las discriminaciones, declaración de salud en la ISAPRE, pero también lo que se ha llamado una ley larga en salud, más integral, que vaya garantizando el derecho social a la salud en un modelo mixto, ¿no?, público y privado de prestaciones. Y por otro lado el pacto fiscal, que para mí es central. Y quedan algunos proyectos en materia de seguridad que están en trámite, ¿no?, reglas de uso de la fuerza, el Ministerio de Seguridad Pública, la ley de inteligencia, la ley antiterrorista, por nombrar algunas que tienen que terminar su tramitación. Perfecto. Rojo, me imagino que la parte de las pensiones es la más sentida de la que el senador Latorre plantea de aquí en adelante, porque está ahí ya, está sobre la mesa, hay urgencia, hay discusión, genera noticias, hasta genera noticias por la publicidad del Ministerio del Trabajo. ¿Hay posibilidades de un acuerdo, como dice el senador Latorre? ¿Es el presidente, a propósito de lo de este sábado, quien puede marcar un camino para su propio sector para llegar a un gran acuerdo? Mira, déjame decirte una cosa antes. Los resultados que ha tenido este gobierno en general, y voy a llegar a la reforma de pensiones, no han sido buenos. Nosotros tenemos la suma de homicidios, violaciones, robos con violencia y lesiones más grande de la historia, por lejos. O sea, en seguridad tenemos una crisis muy grande.
En economía, efectivamente, la economía no retrocedió. Es verdad. Ya ha crecido un poco más y ha ido revisándose al alza. Pero llegamos a 0,2. Fíjate que Latinoamérica va a crecer al 2,3. Estamos peleando con Haití y Argentina. Esa es la realidad. El crecimiento del presidente Boric es el crecimiento más bajo por lejos, pero sin ninguna comparación, ni siquiera con Bachelet 2. Ninguna comparación, el crecimiento más bajo. Tenemos un déficit de viviendas, se prometieron 260.000 viviendas y se han construido 120.000, creo, algo así. No se van a cumplir las 260 y como el país no está creciendo... creciendo... dice que sí. Pero lo de hoy día son 120, una cifra así, y esa es la cifra que todos manejamos. Pero tenemos un déficit de vivienda que sigue aumentando y llegamos, ¿cuántos? 700, 800.000 personas. 600 y tanto la cifra oficial. Los permisos de construcción, por ejemplo, están a niveles de 1996. O sea, en Chile no se está... El sueño de la casa propia, olvídese, para cerrar vivienda. Tenemos una crisis de educación en que tenemos 1 millón de estudiantes con crisis, o sea, asistencia muy baja. Y la asistencia general está 4 puntos por debajo de todavía del 2018. O sea, en educación, los liceos emblemáticos, no le voy a contar el problema que tienen, o los SLEP. En el caso de salud, las listas de espera han subido en un 15%, me refiero a listas de espera generales, 2 millones de personas, a las intervenciones quirúrgicas no GES y a la atención a GES. Se murieron el año pasado 44.000 personas esperando ser atendidos. Entonces, los resultados generales que ha tenido este gobierno han sido muy bajos, muy malos, y yo espero que ojalá los pueda mejorar. Usted cuenta cosas, sí. Vamos a las pensiones luego, pero usted cuenta y mira la mitad del vaso vacío, el senador Latorre cuenta la mitad del vaso lleno. Y esta historia es tan vieja como la nueva democracia de los 90. A la salida del 21 de mayo, los partidarios del gobierno de turno hacen este ejercicio, los adversarios hacen este ejercicio. Y la ciudadanía, entre medio miramos y decimos, ¿quién tendrá la razón? ¿Quién dirá más verdades? ¿Por qué dirán siempre verdades incompletas y llevando agua a su molino? Y esa política... No creo que sea... No, porque... A ver, mire. Incompleta de las 5 cosas... Yo no lo escucho decir a usted lo que dice el Latorre, ni eso es Latorre lo que dice usted. Pero eso no quiere decir... Por ejemplo, una de las cosas, entiendo que dijo el señor Latorre, es la ley Papito Corazón. Esa la hicimos entre todos, no solamente el gobierno. La ley de 40 horas... Lo dijo él, que no son todas de este gobierno. Por supuesto, sí. La ley de 40 horas también la hicimos entre todos. El royalty yo me opuse, pero fue con votos mayoritarios del sector. Mire, hay una minuta de la SECOM que dice los 5 grandes logros del gobierno. Y pone 5. 4 fueron apoyados por todos nosotros. Y después dice uno de los grandes logros, que se han aprobado 238 leyes. Entonces dicen que somos obstruccionistas, pero este es el gobierno que ha apoyado, que ha aprobado con nuestro concurso más leyes de la historia. Ya, vamos a ir a eso luego. Pero perdón, para cerrar. No es que entreguemos informaciones distintas, pero lo que yo sí estoy seguro... Énfasis distinto. Pero lo que estoy seguro es que las personas hoy día no están mejor que hace 2 años, están mucho peor. Y le dije lo que yo considero que es más importante, porque los procesos son importantes, las leyes son importantes, pero lo más importante son los resultados que esas leyes tienen en la población. De eso es lo que yo hablé. El senador Latorre habló de las leyes. Vamos a dejar la pensión para después porque quiero que a lo que acaba de decir le responda el senador Latorre a una lista de lavandería, así como usted hizo la positiva, Rojo de Edwards hizo la negativa con las cosas que él ve muy mal de este gobierno. ¿Por qué no le responde usted, que es senador oficialista? Sí, a ver, decir que ciertamente hay proyectos de ley, por ejemplo, que han sido aprobados con los votos mayoritarios de todos los sectores, pero hay algunos proyectos de ley que han contado con votos de minoría en contra. En eso el senador Edwards ha dicho, por ejemplo, el royalty minero, él lo votó en contra. Entiendo, ahí me podrá corregir Rojo, si el aumento del salario mínimo también lo votó en contra. En ese momento era republicano. Los republicanos se opusieron en la Cámara de Diputados y en el Senado también la misma votación. ¿Votó en contra? Tengo que revisarlo, no me acuerdo. No se acuerda. Voy a revisar. Me da la impresión que sí, porque fue un debate público. Entonces, a lo que quiero decir es que, claro, estos acuerdos cuesta sacarlos, somos minoría. Siempre hay sectores que están más disponibles al diálogo, pero al final no hay unanimidad en muchos de estos proyectos. Pero bueno, así es la democracia y está bien, cada uno vota en conciencia y tendrá sus argumentos, ¿no? Sin duda alguna quedan 1 año y medio de gobierno, poco menos de 2 años, y quedan muchos desafíos. En vivienda
el gobierno se puso una meta bien ambiciosa, que es 260.000 viviendas, que es una parte del déficit, en eso coincidimos con los datos, y la cifra exactamente está en cerca de 117.000 viviendas, lo que ha dicho el ministerio. Claro. Lo que pretende el gobierno es terminar las 260.000 en su periodo, pero además dejar proyectos aprobados, que es lo que hacen todos los gobiernos, además de las 260.000 construidas, proyectos aprobados por 100.000 más, cosa que al siguiente gobierno le toque seguir profundizando y haciéndose cargo del déficit habitacional, que es un tema país. Esto no es de gobierno-oposición, es un tema país, el derecho a la vivienda, una mejor ciudad, etc. En materia de salud ya dije cuál es mi expectativa respecto a una reforma, porque se dio la discusión en la ley corta de ISAPRE, que era simplemente para la viabilización, para hacer viable, digamos, el cumplimiento del fallo de la Suprema contra la ISAPRE, pero ahí se dio la discusión de, bueno, tenemos que dar un paso hacia una reforma más integral a la salud, y yo espero que haya voluntad para sacarla, ¿no? Y hay una mesa de trabajo ahí que el gobierno comprometió también. Hay cosas que quedan sin duda de gestión, seguir avanzando en descentralización. A veces hablamos poco de lo importante que es que las regiones tengan mayor poder de decisión sobre sus asuntos, y eso hay dos leyes que están ahí en trámite en el Congreso que espero también tengan el concurso de mayorías, insisto, de mayoría, de acuerdo de mayoría. Y lo más urgente para mí es la reforma de pensiones y el pacto fiscal. Lo del CAE, solo para precisar, Matías, Sí. hay un compromiso del ministro de Hacienda, el ministro Marcel, y el ministro de Educación, en la ley de presupuesto, un protocolo firmado también con distintos actores políticos, no solo con nosotros como Frente Amplio o el oficialismo, sino que de presentar un proyecto de ley que reemplace el CAE antes, y en septiembre. ¿Por qué en septiembre? Antes de concluir, antes de la tramitación de la ley de presupuesto. Perfecto. Y solo un dato, a mí me tocó ser presidente de la Comisión de Educación en el Senado cuando el gobierno del expresidente Piñera presenta un proyecto de ley para reemplazar el CAE. Estaba la ministra Cubillo en ese momento, Marcela Cubillo, de ministra de Educación. Y parte del debate que tuvimos en la Comisión de Educación en ese momento, con muchos especialistas, decían que de facto el proyecto que presentó el gobierno del presidente Piñera condonaba parcialmente cerca del 50% del CAE, porque había una reorganización. Porque lo que es una burrada también, tomándome las palabras de la ministra Toá, es que el Estado año a año le pase miles de millones de pesos a la banca en vez de reorganizar un nuevo mecanismo de financiamiento de la educación superior que sea complementario a la gratuidad, que sea contingente al ingreso, que sea más justo, más progresivo y autocontenido. Y obviamente eso es algo que se tendrá que presentar en septiembre, y ahí podremos mirar el detalle del proyecto. Pero ya hay un antecedente con el gobierno de Piñera que está presentado ese proyecto de ley. Volvamos a las pensiones, porque el senador La Torre planteó su mirada sobre lo que podríamos esperar en pensiones, que es una reforma muy, muy crítica, y me gustaría saber cuál es la suya. Mira, nosotros queremos, yo por lo menos, voy a hablar por mí para no... Sí, nosotros es mucho porque usted es independiente, así que... yo quiero que haya reforma de pensiones, y me lo voy a jugar por aquello, pero no cualquier reforma, y en esto hay que ser súper claro. Una reforma de pensiones que le quite parte del trabajo a las personas, no. O sea, el 6% irá a la capitalización individual de la persona, y si usted quiere un seguro, está bien, lo podré, pero no. Tiene que ir a la persona, y eso para mí no es transable. Tampoco es transable, o no lo voy a apoyar, que estemos todos los chilenos obligados a ir a un sistema que lo controle el Estado, que incluya el cobro y el pago. Un monopolio estatal en que algún compañero lo dirija, probablemente no especialista además, yo no voy a apoyar eso. Entonces, además, el proyecto que nos está presentando el presidente Boric es un proyecto que mejora las pensiones en estos años, los primeros años, pero a mediano plazo, me refiero a 5 o 10 años, empiezan a bajar de nuevo. Porque está hecho para que las primeras pensiones, para cuando vayan a votar en las elecciones, sí, claro, se hayan mejorado harto, pero después bajan. Entonces, uno de los problemas que tenemos con este proyecto es que mejora mucho ahora y después lo baja en el futuro y después vuelve a subir. Entonces, tenemos un problema bastante grande de distribución. Pero entonces no va a haber, yo por lo que leo en varias entrevistas que uno va haciendo, entonces que no va a haber reforma a las pensiones, porque usted dice, esto es intransable, probablemente no va a haber acuerdo. Pero por eso no, lo que nosotros le pedimos al gobierno
Y fíjate lo que ha hecho el gobierno. El gobierno acaba de sacar un spot publicitario pagado por 400, no sé cuántos millones de pesos. 430 millones de pesos, si no me equivoco. No está permitido en nuestro ordenamiento jurídico que un gobierno que está tramitando una ley ponga un spot publicitario para apoyar esa ley. Pero vamos a sacar yo leí en la ley, sí está permitido siempre y cuando se haga referencia de que esto está sometido a la votación como proyecto de ley que es. Y entiendo que esta campaña, no estoy defendiendo ni mucho menos. Además de que es una mentira de entrada. Pero lo dice. Bueno, pero más allá de eso. Cuando usted quiere hacer un acuerdo, y esto es un mensaje con mucho respeto y cariño, pero con fuerza a la ministra Jara. Cuando ella quiere hacer un acuerdo, no puede utilizar plata del Estado para decir cosas que sabemos que son falsas. Si usted quiere un acuerdo, no le empieza a pegar permanentemente a las personas que tienen que votar ese acuerdo. Yo deduzco de lo que está haciendo el gobierno es que ya tiró la esponja y ya no quiere que haya reforma de pensiones y por eso que nos está pegando permanentemente y diciendo las barbaridades más increíbles de todos nosotros y como ya no le interesa llegar a un acuerdo, le está hablando a su 30%. La ministra Jara está con una actitud realmente violenta y virulenta en contra de la oposición, contra los que tiene que hacer el acuerdo. Entonces, yo creo, Matías, que ya para efectos de la reforma de pensiones, es lo que yo evalúo, es que el gobierno simplemente no quiere llegar a un acuerdo y quiere hablarle a su base. ¿Tiró la esponja en pensiones su gobierno, senador Latorre? ¿Porque no ve que haya posibilidades de acuerdo, entonces que quede para el gobierno que viene? Para nada. Eso es la tesis de Macaya, que dice, mira, subamos ahora la PGU un poquito, 250.000, y todo el resto, la discusión sobre el aporte del empleador, dejémoslo para el próximo gobierno, lo cual es seguir dilatando y esperando una solución. Yo cuando decía que acá hay distintas derechas, yo prefiero quedarme con la actitud del presidente de la Comisión de Trabajo, que es de la UDI, el mismo partido del senador Macaya, pero hay distintas derechas dentro de los partidos también. Lo que a mí me toca convivir en el Senado al menos. El presidente de la Comisión de Trabajo, el senador Moreira, fue a comer completo la semana pasada con la ministra Jara a La Moneda, y en un diálogo sobre pensiones. Pero habla del 6% una puesta también. en escena, pero en el fondo... Pero habla exacto, del 6%. y ahí hay diálogo. Ya. Pero bueno, ahí hay una conversación en curso. Y el presidente de Renovación Nacional, Galilea, que también es parte de la Comisión de Trabajo, también le escuché decir hace pocos días, mira, vamos avanzando en acuerdo, no tenemos el 100% del acuerdo, hay un 70, 80% de cosas en que sí tenemos acuerdo, y es mejor quedarnos con aquello que tenemos acuerdo versus el tirar la esponja por diferencia. Entonces, el gobierno está empeñado en que se vote la idea de legislar lo antes posible. Habíamos dicho mayo, ahora se está moviendo como para junio, la derecha dice julio, pero que se vote la idea de legislar y que entremos a un periodo de indicaciones y un trámite particular, porque los que no pueden seguir esperando son las pensiones de miseria que reciben las y los jubilados hoy, no en 30 o 40 años más. Senador Latorre, senador Rojo Dúez, gracias a ambos por estar aquí dialogando, conversando. Gracias por la invitación, Matías. Envía Saludos también al senador. Buenas noches, Matías. Muy bien, Saludos, Rojo. gracias a los dos.